Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 4 del mes de julio del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Esther, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Amán es ahorcado. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgarlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Hermanos, vemos como el segundo día, el segundo banquete que la reina Esther ofrece al rey Asuero y a Amán, habla ella sobre cuál es su petición, cuál es su demanda, y le pide a ella pues su vida y la de su pueblo, y le hace ver que Amán es quien les ha vendido para muerte, para exterminio. Y ella le dice al rey que si hubiera sido para ser esclavos, para ser siervos, pues ella no diría nada, estaría bien. Pero el decreto que hay es para muerte. Entonces el rey se molesta, se enoja por eso, y sale al patio. En ese espacio de tiempo queda Amán junto con la reina Esther, y le suplica por su vida, porque sabe que está resuelto pues que va a tener que morir. Cuando entra el rey nuevamente al lugar donde estaban con la cena, el aposento, Amán está sobre el lecho de la reina Esther, y le pregunta el rey Asuero que si quería también violar a la reina en su propia casa. Eso termina de molestar al rey, y terminan ahorcando a Naamán en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. En ella misma lo ahorcan a él. Hermanos, vemos cómo Dios obra, cómo Dios va preparando el camino, cómo llegamos al punto. Lo primero que había que hacer era eliminar al enemigo que buscaba la destrucción del pueblo judío. Después de los 3 días de ayuno que hace Mardoqueo con los judíos que estaban en Susa, y la reina Esther con sus siervas, pues entran al palacio a hablar con el rey. Puede hablar con el rey, lo invita a 2 días de celebración, y ya le expone a ella cuál es la situación por la cual ella ha buscado ver al rey. Hermanos, también, así como el pueblo judío tiene enemigos, también nosotros tenemos enemigos. Vemos que también pues hoy en día podemos tener dificultades, y al igual pueden haber personas que están en contra del evangelio, en contra de la iglesia, en contra de nosotros como cristianos, aún incluyendo miembros de nuestra familia. Lo importante es seguir en el clamor para con Dios, buscando
esa luz, ese camino a seguir, que sea el correcto, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Sabemos que si clamamos a Él, pues Él se encargará de ayudarnos, de darnos esa salida a los problemas. Así como al pueblo judío prácticamente estaba resolviendo el problema de no ser asesinados por ese decreto publicado. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Orar, clamar a Dios por la liberación, por apartar esos enemigos que puedan estar a nuestro alrededor, llámense como se quieran llamar, y sean del estilo de enemigos que puedan ser. Que sea Dios quien se encargue de apartarlos, de eliminarlos, de irnos limpiando el camino, ya que esperamos su pronto regreso, y Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arrugas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es clamar y orar. Dios tiene respuestas para cada problema, para cada situación por la cual podamos estar pasando. Como hijos suyos, problemas con nuestro matrimonio, problemas con nuestra familia, problemas con nuestro empleo, problemas con nuestra empresa, problemas con nuestra iglesia. Dios tiene una salida. Dios tiene una respuesta. No importa lo que hayan decretado antes. No importa lo que alguien haya hablado antes. Dios tiene una salida. Confiemos, creamos en Dios, que Él nos va a rescatar en su momento. Dios jamás llega tarde a rescatar a sus hijos. Hermanos, confianza en Dios. Sigamos clamando, sigamos orando y esperemos su pronto regreso. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.